Entonces, como primera parte, ¿no? Eh, de justamente eh, complementar y desarrollar estas habilidades necesarias, ¿no? Enmarcado en aplicar el proceso de gestión del desempeño de los activos, soportado en brazo pilar, ¿no? De la ingeniería de confiabilidad, con uso de herramientas digitales y software de análisis, llámese RMS, ISO Workbench, Checkproof, herramientas digitales que hoy en día están entrando con mucha fuerza, con mucha boga, porque todo se está volviendo más dinámico, tenemos mucha data por analizar. Entonces, desde ahí nace, ¿no? ¿Cómo analizamos los indicadores clave, ¿no? Los que realmente te van a ayudar a tomar decisiones, ¿no? Esos indicadores clave de gestión para obtener oportunidades de mejora. Parte primero que todo el entendimiento de los conceptos generales, cómo estos KPI se involucran para dar valor a la organización, para luego, a través de las herramientas, calcular estos indicadores y realizar análisis. A propósito de ello, la idea no es juntar la mayor cantidad de los indicadores, sino entrar en contexto de cómo estos aportan valor a la organización y que ese valor esté enmarcado dentro de la política o estrategia de la empresa u organización donde deseamos aplicarlo. Entonces vamos a revisar aquí como objetivos, ¿no? Los conceptos principales de gestión de activos, incluidos los modelos digitales de un proceso que puede ser equipos que pueden estar dentro de una planta y los modelos de tiempo y los distintos indicadores. Comprender el enfoque sistémico, ¿no? De estas herramientas para análisis, es decir, la metodología que debemos seguir, ¿no? Con estas prácticas que se ha venido desarrollando y finalmente presentarles, ¿no? Un caso de aplicación a través de datos históricos, cómo fue su análisis de su comportamiento, cómo se llegó a medir los gaps, las brechas, ¿no? Y poder predecir justamente el comportamiento futuro, ¿no? Que muchos anhelan, todos que deseamos tener una bola de cristal, ¿no? Para saber qué es lo que pasa. Pero con eso soportado con datos históricos podemos de alguna manera llegar a una probabilidad de acierto, ¿no? Identificando las oportunidades de mejora para que los activos se comporten como nosotros quisiéramos que lo hagan, ¿no? Y por supuesto los informes para que justamente el ejecutivo, ¿no? Tome las mejores decisiones. Entonces vamos entrando ya en los conceptos de gestión de activos y al rol que toma dentro de la competitividad y la productividad. Antes de todo del rol tenemos que definir algunos conceptos para el rol que tienen estos en la gestión. Por un lado, que por cierto nos enfocaremos a la gestión de activos físicos, porque si lo llevamos a la ISO 55000, abarca elementos intangibles, así como financieros y los tangibles, que en nuestro tema, el equipamiento o maquinaria que nosotros tenemos. Entonces, vamos a ver un poco de estas definiciones principales como productividad, que vendría siendo el mejor uso de los recursos, de alguna forma de que estos se entreguen valor para lo que efectivamente estamos tratando de producir. Y una representación interesante de este es el hecho que, como lo tenemos acá, ¿no? En el gráfico a la derecha, que todos deberíamos estar tirando, ¿no? Hacia el mismo lado, ¿no? Con distintos roles, por cierto, con el fin de mejorar este uso de los recursos, que va por el lado del equipamiento, el personal, los materiales e insumos en sí, para que lo que hagamos de la mejor forma posible. Ahora, esto tiene una ventaja, el ser altamente productivo. Al hacerlo bien, al hacerlo buen uso de nuestros recursos, aquí tenemos un líder que ayuda a motivar a la gente, como la imagen, que es bastante interesante, ¿no? Aquí podemos ver que hay personas que están haciendo fuerza por acá. Estas no están viendo hacia dónde está la meta, pero entienden que al tirar de esa manera están generando un impacto positivo a la organización.
lo cual es entregado finalmente por este líder. Entonces, parte de esa labor, de lo que realizar cada uno de nosotros dentro de la organización, es entender primeramente qué rol cumplimos para entregar un mejor servicio, un mejor producto a la organización, identificar cuál es el core business del negocio y orientar esos esfuerzos, ¿no?, a esa meta, a los objetivos, siempre alineados, ¿no?, al mejor retorno de la inversión, ¿no? Y a eso iba, ¿no? Porque nosotros como profesionales de la carrera de ingeniería eléctrica, ¿no?, muchas veces no basta con que seamos los mejores, que tengamos el equipo, podemos tener el mejor equipo con la mayor disponibilidad, pero si esa disponibilidad es muy costoso y no está enmarcado justamente los lineamientos de optimización de costos que la organización te está solicitando, estaríamos gastando recursos, estaríamos gastando balas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, gastando flechas, porque no van a estar orientados a la meta. Y en eso, en que se traduce, hablamos de la competitividad, que es cómo ganar más de lo que hacemos y cómo nos comparamos justamente aquí con la competencia, ¿no? Ser mejores es romper barreras constantemente, ¿no? Estar innovando continuamente, ver oportunidades y
Bien, estimados, podrían esperar unos minutos. El docente ha tenido un inconveniente con su red, pero ya se va a reincorporar a la sesión. Bien, muchas gracias por su comprensión a todos. Igual el ingeniero ya se está reincorporando. ¿Aló? Sí se logra escuchar, ingeniero. Ya, perfecto. Bueno, las disculpas del caso, siempre tenemos este tipo de situaciones, pero vamos a darle. Bien, entonces haciendo un repaso, la verdad no sé dónde se cortó la señal, pero vamos a hacer un repaso rápido, ¿ya? Estábamos hablando justamente, ¿no?, de estos temas, de la productividad, competitividad de la industria, ¿no? Y el rol que tenemos, ¿no?, que definir algunos conceptos para el rol que se tiene, ¿no?, dentro del ISO 55000, que abarca elementos tangibles, así como financieros, y los tangibles, que en nuestro tema es el equipamiento o la maquinaria, la cual estamos comprando, ¿no? Entonces vamos a ver un poco de estas definiciones principales, ¿no? Como productividad, que vendría siendo el mejor uso de los recursos, de alguna forma que estos entreguen valor para lo que efectivamente estamos tratando de producir, ¿no? Una representación interesante es lo que comentaba aquí, que si nosotros no estamos enfocados a los lineamientos o a la meta de la empresa, ¿no?,
por más esfuerzo que hagamos, podemos caer en error pensando de que lo estamos orientando bien, ¿no? Que las balas que estamos gastando, por decirlo de alguna manera, o las flechas, o el esfuerzo que vamos a colocar en lo que hacemos, está dando retorno a la inversión, ¿no? Entonces, por ahí va justamente el tema de la productividad, ¿no? Un óptimo, buscar el óptimo en cuanto a lo que es esforzarse, ¿no? Por justamente determinar cuánto es lo que se espera ganar, ¿no? Y que nos retorne mejor retorno, ¿no? A la inversión, ¿no? Entonces, también hablamos de la competitividad, ¿no? Que es lo que se traduce, ¿no? Que es cómo ganar más de lo que hacemos y cómo nos comparamos con la competencia. Ser mejores es romper barreras constantemente, estar innovando continuamente, ver oportunidades, necesidades no cubiertas y así, por supuesto, tener una mejor competitividad dentro del mercado. Esto es lo que hace acá a un líder, ¿no? Y esto llevado ya a la industria que busca llegar a la diferenciación para el producto que puede entregar la compañía, ¿no? Siendo un mismo producto, no sea energía, sea mineral, significará entonces obtener mayor margen de ganancia, con menos costos, utilizando de la mejor forma los recursos. Entonces, si queremos ser más competitivos, nos exige ser más productivos. Y mencionábamos aquí, ¿no? Entonces, primero sale la consulta. Entonces, ¿cómo mejoramos? ¿Cómo mejoramos esa productividad de lo que estamos comentando de forma esquemática? O lo coloquialmente, como diríamos, ¿cómo le sacamos el jugo de esta situación? Primero, en mejorar la productividad, perfecto, es uno de los elementos, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Qué tipo de productividad debemos mejorar? Aquí el término capital vamos a ir entendiendo como la inversión eh, física, el hecho de que dentro de la organización hacemos. Entonces, tenemos dos formas, ¿no? Dos grandes grupos de poder para hacer esta mejora. Por un lado, es tener más tiempo de producción y empezar a producir mayor tiempo, y es lo que lleva a la industria a trabajar justamente continuamente, ¿no? Sin parar, tratando de producir más por unidad de tiempo. Pero esto genera un riesgo, ¿no? Un riesgo de falla, un shutdown, que se pudiera producir en alguna línea. Esto puede significar altos costos dependiendo de la criticidad de la línea o dependiendo del tipo de falla y tiempo que le toma en restablecer. Por ende, tenemos que asegurar los niveles de disponibilidad y utilización de los procesos. Y eso se traduce en indicadores que tenemos que monitorear constantemente. Entonces, sin mejorar confiabilidad, estamos mejorando nuestro indicador del tiempo promedio entre fallas y por otro lado, la mantenibilidad, que es la probabilidad de reparar un equipo durante un determinado tiempo. Es así que a mayor MTBF tendremos el equipo mayor tiempo para su uso con un menor riesgo de falla. Y en caso de falla, dada la mantenibilidad que tenemos o buscamos donde el proceso de reparación puesta en marcha se ve reducido asociado a repuestos que tengamos en stock y recursos disponibles. Entonces vendría a ser incrementar aquí runtime, ¿no? O tiempo de ejecución y reducirnos el costo de la falla, ¿no? Así logramos controlar las fallas justamente potenciales, ¿no? Las que predominan, ¿no? Así bajando las paradas no programadas. Por otro lado, ¿no? Acá tenemos la reducción. En sí lo que queremos es incrementar la productividad del capital, valorado en rendimiento del retorno a nuestra inversión. Y eso es lo que medimos con el TCO, ¿no? Que vendría a ser
cuánto he invertido en el activo y qué cantidad he producido con la misma a lo largo de su ciclo de vida. ¿Dónde mejoramos aquí? ¿No? Nuestro aporte como mantenedor vendría a ser en el OPEX, o más específico en el costo de operar finalmente el activo. Aquí debemos ser finos en encontrar el punto de equilibrio entre lo que invertimos en mantenimiento versus lo que realmente necesita. Aquí también se suma el análisis de equipos que ya cumplieron su ciclo de vida económico o quedan rezagados por defectos tecnológicos, ¿no? Entonces, bajo esa idea también debemos ir viendo cómo vamos a reducir estos costos totales. Luego, a modo de reforzar, ¿no? La productividad se logra maximizando el uso y mejorando el desempeño de los equipos, tanto en la planta como en flotas, que resulta de una concepción de proyectos de inversión y gestión de activos, que incrementa la producción y minimiza los costos generales a lo largo del ciclo de la vida. Ese enfoque es lo que plasmamos a través de los análisis de la gestión. Entonces, aquí de manera gráfica podemos ver, ¿no?, que si queremos hacer confiabilidad, no solamente es en el punto de la operación, sino va mucho más allá. Va desde el momento, ¿no?, desde el diseño. Porque si nosotros vemos a manera de ejemplo cómo es nuestro aporte, ¿no? Si sabemos que la máquina, si no es modular, para cambiar una pieza, tenemos que hacer muchas maniobras. Entonces en terreno tenemos que tener facilidades justamente para realizar esas maniobras. Y en proyectos es donde que ven esas facilidades, para que luego nuevamente no hagamos lo que siempre, ¿no?, suele suceder, el retrabajo, ¿no?, que cambia el diseño acá, que no estaba de acuerdo acá, ¿no?, y eso incrementa los costos. Entonces, toda esa expertise del mantenedor tiene que pasarse a la gente de proyectos para que todo esto sea unificado y justamente se logre, ¿no?, esos costos óptimos. Entonces, ahí hablamos, ¿no?, del todo el ciclo de vida o total cost, costo total de la propiedad, ¿no?, donde que es la inversión, el CAPEX, más el OPEX y el PLUS, ¿no? ¿Qué tan confiable eres? ¿No? Que viene relacionado justamente a las paradas, ¿no?, y a los tiempos de reposición. Bien, entonces vamos a definir ciertas soluciones, ciertos conceptos como solución, la de diseñar y administrar estos activos físicos basados en la confiabilidad operacional mediante la implementación y desarrollo de ingeniería de confiabilidad. Y aquí nace este concepto, ¿no? Pero ¿qué es la ingeniería de confiabilidad? En sí es el brazo armado que tenemos dentro de la gestión de activos. Es la aplicación metodológica. A través de estas herramientas estadísticas tipo probabilísticas, ¿no?, buscamos buscar un patrón de modos de falla, usar gráficos de causalidades, ¿no?, como Jackknife, aplicar también, ¿no?, Machine Learning, la inteligencia artificial, haciendo pronósticos en función a las variables para predecir una falla, para predecir una demanda. Es decir, entregar una solución de una situación que nosotros entendemos o estamos presenciando en buen uso de nuestra organización. Dado que podemos tener la herramienta más tecnológica, pero si no nos entrega o no es efectiva en las soluciones, estaríamos desperdiciando recursos. Tiene que ser usado bajo el horizonte que espera la organización. Entonces debemos de alguna forma modelar y cómo ésta va a operar. Entonces la gestión de activos y la confiabilidad operacional, que es otro concepto asociado, involucra a toda la organización, por cierto, y pone a servicio de los activos.
para que éstas puedan tener, ¿no?, una mejor manera de uso. Antiguamente se creía que el mantenimiento era el que iba a direccionar la gestión de activos. Hoy en día ya se rompió ese paradigma que involucra toda la organización. Involucra el tema de adquisiciones, involucra la logística, que va a haber todas estas compras, que estas compras sean adecuadas y sean informadas. Tiene que ver también con el área de recursos humanos que nos dé o seleccione, ¿no?, justamente que ve las competencias, ¿no?, de nuestros colaboradores, quienes realizan el trabajo. ¿Cómo se definen para que éstas sean idóneas dentro del sistema? También la seguridad, sabemos que una falla tiene un costo asociado. Además, si ésta incurre en penalidades y o daños, ¿no?, de medio ambiente, podríamos estar incurriendo en aspectos y altos costos. Luego, el área de ingeniería, el flujo que se requiere tener, capacidades, dimensionamiento de los equipos, ¿no?, debe ir todos alineados y eso finalmente se traduce en un plan de producción, que esté todo alineado. Entonces, todo este ciclo, ¿no?, que se va repitiendo constantemente, sea un proyecto nuevo o en operación. Entonces, justamente, antes fallaba porque no consideraban todas estas áreas. Lo que ahora está en boga, lo que ahora está tocando formar parte justamente de los análisis de confiabilidad para los nuevos proyectos. Por cierto, además, todos estos conceptos están vertidos en la ISO 55000 y como esta se incluye en una organización, todo lo que significa registro, el proceder, la identificación de criticidad, por ejemplo, están listos para poder ser aplicados. Vamos a estar un poco entrando ya a la comparativa, ¿no? Los problemas comunes, ¿no?, que se ha estado observando, que complican la productividad y cuáles son los retos que nos estamos topando hoy día, ¿no? Dado que hoy en día el mantenedor está pasando ya a primer plano, porque se demuestra que a través de la excelencia operativa, esta nos va a conducir a mayor margen de utilidad para el negocio. El mantenimiento está pasando a ser de esa área de gastos o área de inversión, ¿no? Entonces, es el reto a la excelencia en operación de mantenimiento que tenemos que afrontar en todos estos aspectos, desde un nuevo punto de vista. Dejar de ser reparadores de máquinas para ser eliminadores de falla. Dejar de ser gente que cuida los equipos a gente que gestiona la confiabilidad. Eso es lo que tenemos que ahora ver, ¿no? Organizaciones caracterizadas por una gestión reactiva, fundamentalmente preparada para actuar más que para prevenir y mejorar, es un problema, priorizando el pensar demasiado. Los equipos controlan la organización y no al revés. Entonces, las áreas debemos estar alineados y los KPIs o indicadores nos deben apoyar a la organización, todos sobre un mismo alineamiento. El reto es que los sistemas de gestión de mantenimiento, los CMMS, el RPSAP, dejen de ser un depósito de datos y se conviertan en una fuente de información para usar esos datos estadísticos de falla con distribuciones como Weibull, evitar ingresos de fallas generales sin mucho detalle, ejemplo, qué componente del sistema ha fallado, a las cuántas horas ha fallado, no hay estado de registros, o las notificaciones, ¿no? Cuando ingresamos al sistema del registro de las cargas, de cambios de repuestos, muchas veces lo asignamos por ahorrar tiempo a un mismo equipo, y esto nos va a caer en errores, ¿no? En errores ya de cálculo para más adelante.
Entonces, a través de estas herramientas digitales, hoy en día que se tiene a disposición, plataformas que nos van a soportar justamente la productividad que hemos mencionado de mantenimiento, ¿no? Aquí podemos mencionar, ¿no? El uso ya también de celulares o tablets, que mientras uno va realizando el trabajo de inspección, ya no está el típico llevar, ¿no? tu cartilla, ¿no? Y ir haciendo un check. Aquí ya, como ya tenemos esta herramienta, ¿no? Vamos marcando en nuestro celular, al mismo tiempo vamos capturando la imagen y esto va siendo compartido ya en la nube por todos los interesados, ¿no? Entonces ya se puede interactuar en instantes, ¿no? Y a la vez, también en inspección, ya lo tenemos ya eh, verificando, ¿no? Cuáles son los parámetros que controlamos, porque en eso es el mantenimiento, ¿no? En seguimiento y control de variables de control, lanzando avisos, haciendo ya todo ágil el proceso. Asegurar también la calidad de los trabajos. Esto porque en los históricos nos están diciendo que más del 60% de las fallas se están dando justamente por mortalidad infantil, que tiene mucho que ver con temas de parada post mantenimiento, por desviaciones en el control de calidad de trabajo o en el montaje. Y estas herramientas nos soportan justamente para reducir estas desviaciones, ¿no? La idea es estandarizar el trabajo, porque tener una instrucción útil, no un folio de 15 hojas, que al final solamente lo llevas para adorno, más no así, cuando ya tienes la herramienta vas marcando y tienes a la mano cuál es tu tolerancia máxima y mínima y a cuánto lo tienes que dejar, ¿no? Algo que permita justamente asegurar, ¿no? Asegurar grandemente la calidad del trabajo y que éstas sean disponibles de manera visual. Estos controles y rangos tolerables a tener en cuenta durante la inspección, como los torques, la metrología dimensional, el alineamiento y otras variables que están normalmente en una rutina. Esto hará que el trabajo sea estándar para todas las guardias y se reduzcan los errores humanos. Esta herramienta nos va a ayudar también a que las instrucciones o estrategias de trabajo dejen de ser fijas, ¿no? Pasen a ser ya más dinámicas, porque cualquier upgrade o cambio o modernización del equipo, también las instrucciones deben variar, ¿no? O cualquier modificación que se haga, también tienen que ser actualizadas constantemente. Entonces, estas herramientas digitales nos va a ayudar justamente a encaminar todo eso. Deberíamos nosotros actualizar el plan periódicamente, ¿no? A cada cambio que ocurra en la planta o en el negocio, como el upgrade, ampliaciones, reconfiguraciones del sistema, pasa a ser un plan de mantenimiento ya más vivo. También el apoyo de herramientas digitales que ya se vienen usando en la industria. También puedo comentarles que durante esta época, ¿no? de aislamiento se tenía algunas restricciones de asistencia de especialista en terreno, pero esto fue superado a través del Realware o casco virtual que permitió al mantenedor especialista dar asistencia de una manera virtual, de manera remota, mientras que se gestionaban los permisos, un soporte preliminar para evitar eh, paradas prolongadas del equipo y esto que afecta finalmente a la producción. El reto es que a través de estudios de mantenimiento centrado en la confiabilidad, el RCM, análisis causa-raíz, apoyarnos para tener planes óptimos, tenemos que salir de ser reactivos ante los problemas y pasar a hacer mejorías continuas para ser proactivos. Que los problemas no nos dominen a nosotros, sino que nosotros dominemos a ellos, ¿no? Salir de hacer análisis complicados, y a tomar decisiones correctamente en base a métodos numéricos. El RCM es identificar también las tareas correctas, cuáles son las que generan mayor retorno a la inversión. Eso es la clave.
A veces ponemos tareas predictivas a todo por moda y generamos desperdicios, ¿no? Nos llenamos de datos. Debemos poner el foco a los modos de falla que realmente impacta técnico y económico en nuestro sistema. Aquí vemos justamente, ¿no?, un análisis donde que debemos enfocarnos en estas que generan mayor contribución. Y aquí es donde que poníamos el foco de modos de falla de mayor impacto, ¿no? Porque son valorados en cantidad de fallas que se pueden dar, una proyección de cantidad de fallas, ¿no? Porque muchas veces analizamos el corto plazo, ¿no? Si falla, ¿cuánto me cuesta? ¿Cuántas horas me toma? ¿Cuánto cuesta el repuesto? ¿Qué material voy a usar? ¿No? Pero no estamos valorando los improductivos, y eso justamente es lo que más impacta, ¿no? ¿Cuánto he perdido yo en disponibilidad? Por esa indisponibilidad, ¿cuánto he dejado de producir? ¿No? ¿Cuántos retrabajos yo tengo que volver a hacer? Entonces, la idea es buscar estrategias óptimas poniendo foco justamente en estas, ¿no?, en las que generan mayor retorno. Salir del presupuesto OPEX, ¿no?, de mantenimiento basado en el histórico, y que el presupuesto del año próximo sea más o menos 10% del presupuesto anterior, como muchas veces lo hemos estado haciendo. Habitualmente lo hacíamos. Para pasar, debemos pasar a hacer predicciones ya bajo un análisis a detalle de modo de falla a modo de falla. Cómo se va a componer su presupuesto de gasto de mantenimiento, ¿no? Debemos identificar en qué etapa está de vida útil está tu equipo, ¿no?, para ser más finos en el próximo costo de mantenimiento presupuestado para el siguiente año. Es decir, mirar cuál es tu plan de mantenimiento óptimo para las condiciones operacionales actuales, ¿no? Y así obtengo un presupuesto ya más a detalle. En terreno, en las oportunidades que nos tocó visitar, hemos identificado muchos planes desactualizados, ¿no?, muchos tomados de manual, pero esos tomados de manual no se ajustan, ¿no?, a la condición de operación actual de la máquina. No es lo mismo usar un equipo a nivel del mar que uno a la altura, ¿no? Entonces, las condiciones de operación son distintas. Son algunas desviaciones, ¿no?, en el mantenimiento que se viene observando. El otro tema también es que los pedidos de los repuestos conversen con el tiempo de entrega, o los lead times, ¿no? Que no lleguen post, porque si llegan post, vamos a caer en adecuaciones, ¿no? Y estas sean analizados para el uso del ciclo de vida del activo. Los repuestos dejen de comprar bajo precios y pasar a analizar todo por el ciclo de vida, pensando en el ciclo de vida del equipo. A ver, esto me va a durar 15 años, entonces tengo que pensar en las opciones que me optimicen el costo de los 15 años y no solo pensar en el próximo año. Entonces, esto un poco cambia, ¿no? Cambia la manera de cómo compramos, cómo hacemos nuestras adquisiciones. Hace poco se realizó un estudio de niveles de stock de repuestos, determinando el parámetro de stock mínimo, stock máximo, punto de pedido, stock de seguridad, ¿no? Porque al no tener stock a tiempo, como sabemos, realizamos, como bien mencioné, las adecuaciones, ¿no? Y estos traen pues consigo efectos colaterales, ¿no? Y a mayor perjuicio para la máquina. Y por el otro extremo es tener alto nivel de stock o inmovilizados en logística, ¿no?, que acarrean sobrecostos de repuestos que no se usan. Entonces se tiene que hacer un análisis fino, considerar tiempos de llegada y lead times, precios, ¿no?, y la criticidad, ¿no?, propiamente dicho del repuesto. Y también es bueno mencionar que muchas veces descuidamos los planes de mantenimiento de los componentes rotativos, ¿no?, o activos que se encuentran en logística, porque estos, una vez puestos en servicio, ¿no?, tienden a fallar, justamente porque no ha habido el mantenimiento, como motores, ¿no?, por
corrosión, por humedad. Porque tras una parada no programada, no solo está el costo obvio, ¿no? O costo directo, que es la mano de obra, que son los gastos generales, sino también justamente todos estos costos indirectos, ¿no? Como disponibilidad de los equipos, pérdida de la capacidad de producción, costo de la vida efectiva del equipo, sobre tiempos de producción, personal de producción desocupado, ¿no? Daños y trabajos rehechos, entregas tardías, y ahí también se va la pérdida de confianza, hay frustración, hay conflictos, hay baja moral, y todo esto va a conducir a una pérdida de utilidad. Entonces, vamos ya entrando, ¿cómo obtenemos la información, la data que tenemos? ¿Qué debemos tener? La información adecuada dentro de nuestra organización. Como datos tenemos muchos, tenemos infinidad de datos, pero la cantidad de información que podemos sacar de estos datos es realmente lo que genera valor a la hora de tomar una decisión. Y ahí lo importante, ¿no? ¿Qué datos estemos tomando? Por un lado, ahí aparece la siguiente frase, ¿no? Lo que no se mide no se controla y lo que no se controla no se mejora. Y si no está mejorando, está condenado a degradarse, lo que no se mejora, ¿no? Se degrada constantemente, lo que nos conlleva a que debemos estar midiendo constantemente para mejorar. Entonces, la función del ingeniero de confiabilidad sería la de medir, ¿no? Controlar, mejorar y finalmente proyectar o mejorar a partir de proyectos. Lo que nosotros creemos dentro de nuestro sistema, entonces por supuesto tenemos que medir. ¿Pero qué vamos a medir? Como por ejemplo costos, medir variables de operación a través de sensores. Vamos a medir indicadores particulares, cambios de estado de los equipos, niveles de stock. Siempre debemos que tomar distintas medidas que nos hablen cómo nuestros activos se están desempeñando. Otra forma es definir un árbol de valor que definan los indicadores y cómo estos aportan al negocio. Entiéndase que estamos asociados a un resultado económico amarrado a la producción. Este a su vez es la capacidad de producción y sus pérdidas de producción. Y estas pérdidas van por el lado de la disponibilidad, la utilización, y por el lado del rendimiento. Entonces, información de valor para la toma de decisiones. ¿Qué problema tenemos? Tenemos mucha data que se genera a distintos niveles por los distintos sensores que tenemos. Y poder ver este tema con un estudio realizado, ¿no? Aquí por McKinsey Global Institute, en sí comenta que la mayoría de las decisiones realizadas, ¿no? A nivel ejecutivo, ¿ya? Se está tomando con menos de ese 1% de información de data existente en nuestras organizaciones. ¿Esto a qué se debe? A que hay muchas pérdidas, ¿no? Por un lado están los elementos no capturados, es decir, que no estamos registrando, que no está siendo guardado y que no está siendo transmitido. Si no podemos verlo, ¿no? Entonces es importante entonces registrar, ¿no? Es importante registrar todos estos elementos, sea en el RP o manualmente, ¿no? En Excel. Es mejor tenerlo a que no tenerlo. Cambio de componentes, con su registro, fechas y horas. Lo otro es no tener acceso a la información, ¿no? Los permisos, la data que sea accesible, porque no está bien definido, es un problema, ¿no? Que está bien en boga,
quiénes son las personas autorizadas, cuántos se tiene que guardar, qué finalmente o quiénes son finalmente los actores, ¿no? Que esta información sea utilizada de una manera óptima. Luego están los elementos de formación de nuestro equipo, capacidad de revisar la data. Algunos datos puedan que no sean analizados por desconocimiento o por pensar que no es relevante. Entonces, enfoquémonos a aquello que genera valor y que estén aportando al negocio. Por ejemplo, hay datos que no se están analizando, ¿no? Como los tiempos logísticos, ¿no? Reales en llegada de tu repuesto, desde el momento que lo solicitaste, ¿no? Y por eso tenemos pérdidas de tiempo en bodega, y eso cómo repercute, ¿no? Repercute en nuestra mantenibilidad, ¿no? Y en la solución a la falla. Luego, tenemos elementos que tal vez no es comunicado, ¿no? De forma asertiva, es decir, que reportamos o que estamos, cierto, ¿no? Podemos estar entregando como la disponibilidad, el MTBF, el MTTR, podemos haber entregado paretos, jackknife, modos de falla, pero tal vez no estamos dando, ¿no? La data de vida útil del componente, probabilidad que está ocurriendo las fallas, en cuánto me impacta económicamente ese modo de falla. O tal vez también ese modo de falla donde más se está replicando. Son solo ejemplos, entonces esa data no está siendo tomada para la toma de decisiones. Entonces cuidado con el reporte estándar que podría hacer ciertos sesgos. El reporte muchas veces requiere el detalle dependiendo de lo que está pasando. Luego están los elementos de visualización, ¿no? Los elementos de visualización, ¿no? Que no están siendo considerados por el Ejecutivo. En general, cuando se realiza un análisis de la información disponible, solo se trata el 1%, ¿no? De la información potencial. Bien, vamos a ver un caso ya práctico y cómo se realizó esta metodología, ¿ya? Primero, ¿cómo abordamos esto, no? ¿Qué metodología y pasos seguimos para lograr lo que tanto anhelamos, esa excelencia? Esto lo haremos de manera un poco teórico-práctico, no de un análisis de una planta que nos tocó analizar. Primero debemos definir cuál es tu límite, ¿no? El boundary, ¿no? Bajo los lineamientos del RCM, ¿no? Hasta dónde tú quieres abarcar el análisis, ¿no? Entonces, para poder identificar los cuellos de botella o cuáles son los modos de falla de mayor impacto dentro de nuestra planta, ¿no? Para toma de decisiones, toma de propuestas de mejora. Entonces, lo primero es conocer el negocio y saber los objetivos planteados, identificando sus brechas, ¿no? O sus gaps. Debemos identificar en la planta cuál es la línea crítica, cuál es el equipo crítico, cuál es el sistema crítico, ¿no? Y cuál es su subsistema del equipo crítico, hasta un nivel de análisis tal vez hasta de componente, ¿no? Saber cuáles son los modos de falla de mayor impacto, evaluar la disponibilidad de las líneas del circuito y del sistema, ¿no? Cómo está la capacidad, si el rendimiento está en óptima, está acorde a lo que han seteado ahí los parámetros. Evaluar la mantenibilidad referido a los tiempos medios para la reposición del equipo. Evaluar la confiabilidad analizando la probabilidad de falla por sus tasas de fallo. Entonces, aquí tenemos, vamos a analizar 3 líneas. Empezaremos por hacer un análisis RAM, ¿no? Lo primero que se hizo es realizar un análisis justamente de toma de datos, ¿no? Para calcular la confiabilidad, para calcular la disponibilidad, la mantenibilidad, ¿no? Para analizar esos resultados, si cumplió su función.
si su disponibilidad estuvo dentro de la meta, ¿no? De lo que se han trazado ellos mismos, si la respuesta fue en el tiempo esperado, en lo que respecta al mantenimiento, y sobre todo la relación que guardan entre ellos. ¿Cómo influirá una baja confiabilidad en la disponibilidad? ¿No? Definir si la planta u operación será capaz de lograr sus objetivos determinados del negocio. A la vez, identificar, ¿no? Cuáles son esos cuellos de botella y evaluar si no se tiene el inventario mínimo. Esto es más útil si se hace en el prediseño. Sin embargo, también esta herramienta del rank se puede usar como un método de evaluación de una planta, ¿no? Ya en operación, obteniéndose beneficios como pronosticar la disponibilidad y capacidad de escenarios, ¿no? Hacer un análisis de sensibilidad, cuantificar la importancia de cada activo en relación con el desempeño del sistema. Entonces, a través de software especializados, ¿no? Podemos aquí mencionar uno, el RMS, podemos colocar nuestros equipos cómo están, ¿no? Cómo están para hacer análisis RBD, cómo están dentro de tu sistema, de tu flow sheet, ¿no? Si están en serie, en paralelo, si están en stand-by, si está fraccionado, si tiene redundancia. Tenemos ahí los registros, ¿no? Todos los registros de paradas que vas a asignar a cada equipo tienen que estar bien mapeados, bien definidos en cuanto a qué tipo de fallas fue, si fue planeado, si no fue planeado, fue correctivo programado, si este fue del tipo para trabajo mecánico, fue para trabajo eléctrico, fue para trabajo de instrumentación, o fue tal vez una falla externa. Entonces, todo tiene que estar bien registrado, cuánto fue que se dio el evento, cuál fue la fecha que se restableció, cuánto duró, ¿no? Y tal vez asignarle ahí ya el modo de falla y también para nuestros análisis ya de costo, ¿no? Porque siempre tenemos que hablar ahora, no solo ver el aspecto técnico, sino también ver el aspecto económico, ¿no? Entonces, asociamos los costos asociados, asignamos eso para posterior un análisis tal vez de dispersión de costos. Entonces, tenemos que mapear todos estos datos. Y ahí tenemos algunos resultados, ¿no? que se extraen, ¿no? Justamente llámese de los sobreespecializados o también hacerlos manualmente, ¿no? También igual, ¿no? La idea es entender los conceptos, ¿no? Si nosotros tenemos aquí una baja confiabilidad en este caso en la línea 2, vemos que es menor a las otras dos, ¿cómo va a repercutirme esto, ¿no? En mi indicador, ¿no? Si tenemos eso, vean aquí, ya se va formando esas brechas, ¿no? Porque no estoy cumpliendo a lo que me he trazado como meta, ¿no? Y tener ese cumplimiento de mi tiempo medio entre fallas, cómo va a impactar finalmente, ¿no? A mi disponibilidad. Entonces, no podemos analizar separadamente los indicadores. Tenemos que analizar cómo estos se relacionan, cómo estos, de qué manera están repercutiendo, ¿no? Para justamente ver qué tenemos que hacer, qué tarea tenemos que hacer para mejorar, ¿no? Aquí también podemos ver, ¿no? Si bien la línea 3 es la que tiene muy buena confiabilidad, ¿no? Pero también siempre hay oportunidades, ¿no? De mejora, ¿no? Como esta, ¿no? Si bien su tiempo promedio entre fallas cada vez está superándose, ¿no? Es decir, que la máquina es más confiable, pero sin embargo nos está diciendo que el tiempo que les toma una vez que falla, el tiempo que les toma cuando se da el evento es mayor, ¿no? En promedio se habían trazado 1.5, pero no están logrando. Entonces siempre hay oportunidades de mejora y ahí es donde ya se define, ¿no? Los planes de acción, ¿no? Aquí, para mejorar el MTBF, vamos a tener que trabajar
en planes de mantenimiento óptimo, en identificar cuáles son las tareas ¿no? que están haciendo que se incremente esta tasa de fallos, cuál es el sistema donde que se ubican, ¿no? y me están impactando en mi disponibilidad. Mientras que aquí ya podemos ir planteando, ¿no? en hacer mejoras, pero ya mejoras en cuanto a las condiciones de trabajo, ¿no? Si tenemos personal competente, si tenemos las herramientas adecuadas, si el equipo es modular, ¿no? Y nos permita reducir esos tiempos. Tal vez requiere ahí una mejoría, un upgrade. Entonces ya como ven, los números pasan a ser, nos pasan a dar justamente de datos, nos pasan a dar lo que decimos información, información valiosa para tomar decisiones. Entonces, esto es soportado pues, por las herramientas digitales, ¿no? Para ver y ver comparativas, ¿no? Cómo nos fue el escenario del año anterior versus este año, cómo va a repercutir, ¿no? Si queremos hacer una proyección bajo nuestro plan, cuánto va a mejorar, en cuánto va a aportar, ¿no? Cada uno de nuestros indicadores debemos modelarlo. Entonces ya vamos identificando dentro de la planta, ¿no? Oye, esto es la línea que tiene mayores fallas, esta es la que está impactando más a mi negocio, ya vamos ya identificando cuáles son la línea crítica, el equipo crítico, ¿no? Y ahí también vamos viendo ya, eh, dando valores preponderantes, ¿no? ¿No? Pasamos a revisar los modos de falla de mayor impacto por sistema, subsistema de las partes o componentes del equipo, analizando en frecuencia, duración. El plus que se añade es justamente el costo de la falla, el impacto de la falla, ¿no? Eh, a manera de hacer un top 10 de fallas, debemos identificar hasta un nivel de componente, ¿no? Y cómo este modo de falla, ¿no? ¿Qué tasa tiene? ¿Cuánto me toma esas oportunidades de mejora, ¿no? En duración del restablecimiento de la falla, ¿no? Y cuánto me va a repercutir esto, ¿no? Justamente para cerrar esa brecha que decíamos en la disponibilidad, ¿no? Porque podemos hacer, si bien es cierto, podemos actuar o tener planes sobre este de acá, pero como vemos, podemos gastar balas acá en vano, ¿no? Cuando mejor nos vamos aquí, que vamos a tener mayor beneficio de lo que estamos haciendo. Y eso es lo que llamamos, ¿no? Desde un inicio, la productividad. Enfocarnos a lo que son, a lo que marcan las agujas del reloj. Porque lo poco que hagamos acá nos va a impactar bastante, ¿no? Entonces así lo podemos hacer para cada equipo, para cada sistema, ¿no? A través de Pareto, a través de Jackknife, herramientas que están hoy disponibles, ¿no? Entonces pasamos luego de este análisis de ver y sentar las bases, dónde estamos parados, ya tenemos que ir pensando qué tenemos que ir ya haciendo, ¿no? Un análisis causa-raíz, ¿no? Para identificar que no vuelva a suceder, ¿no? Entonces ahí tenemos unas principales causas. Cuando hablamos de edad, hablamos de abrasión, ¿no? Fatiga, erosión de la edad, ¿no? Alineado a la edad, acumulación de materiales, extraña salinidad, causa gradual o pérdida de la función, ¿no? Manufactura, cuando el origen es por falla de fabricación, no cumpliendo la norma, ¿no? Vibración, estructuras, normas del espesor, tipo de material, tal vez no son certificados. Cuando hablamos aquí de operación y mantenimiento, tal vez no están actualizados los procedimientos, ¿no? O tal vez no se está dando el entrenamiento, o por ahí también las herramientas están deterioradas, o hay un corto tiempo de mantenimiento, no nos están dando pase, ¿no? Eh, las administrativas, ¿no? Condiciones de ausencia de los repuestos en logística, que nos conlleva condicionamientos, el diseño, ¿no? Y los misceláneos, ¿no?
condiciones de operación, polución, ¿no? Entonces, el foco vendría a ser identificar esas oportunidades de mejora, enfocarnos en las causas raíces que la producen, ¿no? Entonces ahí podemos ya ir viendo las mejoras, los upgrades, y también en identificar el tema humano para mejorar procedimientos, ¿no? El problema sistémico, ¿no? Las herramientas, las condiciones de trabajo. Debemos determinar las raíces, la causa física, la humana y la latente. El tema es solucionar problemas a partir de la respuesta, y no solucionar problemas justamente a partir de una respuesta emocional, ¿no? Donde que cuando sucede una falla todos nos enojamos, nos queremos echar la culpa, somos los supermanes, muchas veces reparadores, los salvadores, y a un poco tenemos que quitarnos tal vez ese casco rojo de bombero para realizar un pensamiento más causal, ¿no? Un causa-efecto, ¿no? Realizar ACRs de forma sistemática para que usen ese conocimiento cada vez que haya un evento de impacto mayor, ¿no? Y el problema o cualquier otro problema por el estilo, ¿no? Y estas no vuelvan a suceder. Que no ocurra justamente la reincidencia. Entonces, con eso vamos mejorando temas de mantenibilidad. Ahora vamos para ver justamente del MTBF, el indicador que queríamos mejorar, ¿no? Entonces, ya nos vamos orientando. ¿Cómo hago para que no falle, ¿no? Para reducir las fallas. Entonces, tenemos que ya ir pensando en el RCM, ¿no? Desarrollar ya estrategias, ¿no? Definir ya los modos de falla y efecto preponderantes, cuáles son las tareas de mantenimiento, acorde a las condiciones de operación de la máquina, con duración, mano de obra, repuestos, herramientas adecuadas, definiendo la frecuencia de mantenimiento alineado a la vida útil del componente, que no sea antes ni después, ¿no? Para cumplir los objetivos del negocio. Esto nos va a generar, ¿no? De la mano ya instrucciones de trabajo, ¿no? Que nos va a optimizar justamente el presupuesto y vamos a tal vez pronosticar también ya los propuestos. Entonces pasamos por hacer un FMA, ¿no? Para cada activo, en base a los reportes, determinar de todos los eventos, vamos detectando, ¿no? Cuáles son los modos de falla que se están presentando en la máquina, hacer algo customizado, ¿no? Algo a medida, ¿no? No lo que dice el manual, ¿no? No lo que normalmente nos está sucediendo en otras unidades, sino enfocarnos, ¿no? A la condición de operación actual de lo que estamos viendo con el equipo actualmente. Aplicar el FMA y encontrar las causas de estos modos de falla, determinar las actividades de mantenimiento preventivo y su frecuencia para evitar que fallen, definir la especialidad del personal, quién lo va a hacer, y cuánto le va a tomar, y planear la necesidad de repuestos, porque los repuestos van a estar alineados justamente a esos modos de falla de mayor impacto. Materiales, servicios, ¿no? Y nos va a permitir también estimar costos, ¿no? Si tenemos, cada qué tiempo voy a pedir repuesto, ya puedo decir, ¿no? Hoy en el año ya puedo hacer mi presupuesto, ¿no? De costos de repuestos. Entonces, procedimiento usado para efectuar un análisis de cómo un equipo puede fallar y cómo enumerar todos estos modos de falla, todas las causas posibles de las mismas y los modos de falla de control propuestos para evitar que esas fallas se produzcan, asignando periodicidades y quién debe realizar la tarea. Entonces pasa por un tema de modelar, ¿no? Por un tema de modelar el modo de falla, porque para este, por ejemplo acá, ¿no? Para este tipo de modo de falla de mortalidad infantil, si el rodamiento o normalmente falla por fatiga, ¿no? Podemos decir que si está bien alineado, si esto está bien instalado, ¿no? Entonces asumimos que es un beta 1, un patrón aleatorio, pero cuando el rodamiento ya tiene problemas de falta de lubricación, ya su parámetro beta va a asumir 1.2.
Ahora, si durante su almacenamiento no le han estado dando un mantenimiento y de pronto tú lo instalas y al poco tiempo, por sorpresa, empieza a fallar, escucha ruidos, entonces este parámetro ya va cambiando a 0.5 y ya nos va diciendo entonces una vida característica. Entonces ya vamos teniendo patrones para cada modo de falla, ¿no? Entonces ya no vamos haciendo analogías, y esto me ha pasado a mí, entonces acá debería pasar lo mismo, ya no, sino ya en base a nuestros datos históricos vamos recopilando y vamos generando nuestros propios patrones, ¿no? Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Ya nos está diciendo, si tengo este parámetro, entonces tengo que ir, ¿no? A lo que es cómo está el montaje, tengo que poner foco, ¿no? En el montaje, ver qué problemas de calidad hay ahí, ¿no? ¿Qué está pasando? Hay prácticas eficientes de instalación, cómo están los procedimientos, o la condición de almacenamiento está deficiente, ya nos está dando un foco, ya nos está dando una luz de dónde debemos poner o gastar nuestras flechas, ¿no? Entonces, pasa también por seleccionar qué variables debemos controlar o realizar seguimiento, ¿no? A través de, de sensores, de monitoreo, ¿no? Remoto. Y también ahora muchos está viendo ya el tema también, no solo de tener sensores para ver cómo está el comportamiento de la operación, sino también ya ir más allá, ¿no? Porque estos muchas veces van a actuar cuando ya está cerca a la falla, porque nos van a lanzar una señal de alarma y parada. No nos da tiempo de actuación. Entonces ya tenemos que ir pensando de una manera ya más, una herramienta que nos pedía con mayor tiempo. Entonces vamos implementando, pasamos a un nivel 2, donde ya colocamos sensores de vibración, y estos ya nos van alertando, ¿no? En base a estos datos históricos, oye, si sigue así, de acá a 15 días, ya voy a estar cerca a mi alarma, entonces ya actúo mucho antes, ya tengo más tiempo para poder yo decirle a operaciones, ¿sabes qué? Dame pase, que tengo un equipo crítico, debo tomar acción, porque ya hemos visto que un costo de una hora parada no programada, hay muchos costos intangibles que conllevan y hace que incremente nuestro costo anual, ¿no? Por justamente esta baja confiabilidad. Entonces, los planes preventivos dejan de ser basados en el proveedor o manual y pasan a ser planes dinámicos, optimizados, continuamente bajo un contexto operacional determinado, ¿no? Entonces, como dijimos, no es lo mismo que el equipo trabaje a nivel del mar, o en alta montaña, 4.600 metros, o tal vez en una zona tropical, ¿no? O bajo condiciones de polución adversas, o bajo salinidad. Entonces la frecuencia de mantenimiento va a variar. Entonces es realizar justamente un plan óptimo de mantenimiento, es la capacidad de realizar esto como si fuesen a realizar un traje a medida para cada equipo. Entonces los planes predictivos, salir de aquello, de lo que en una época ocurrió que poner más es mejor. Queremos poner predictivo en todos lados, hasta el cisterna, los baños, queríamos controlar todo, pero es en vano, ¿no? Predictivo no es la herramienta que nos va a resolver todo. Sin un análisis, ¿no? De confiabilidad, este es simplemente una alarma, no nos sirve más que como alarma, ¿no? Entonces, nosotros queremos algo más, que nos ayude a resolver problemas, que nos ayude a diagnosticar fallas. Para eso tenemos que tener predictivo, sí, pero donde que sea justificado, ¿no? Esto en base al análisis de costo-beneficio. No gastar plata porque así nomás, porque está de moda o ser predictivo. Es decir, realizar predictivo donde justamente agregue valor, ¿no? Donde que hay mayor retorno a la inversión, como estábamos señalando, a donde que realmente está impactando a tu negocio. Porque si no nos vamos a llenar de datos, ¿no? Estaremos haciendo sobretrabajos, gastando recursos, no dejamos de ser productivos. Asimismo, evaluar que para cada tarea su riesgo de la falla, evaluarlo financieramente. Las tareas deben reducir la probabilidad y consecuencia de las fallas que amenazan a su impacto económico por parada, por la seguridad y el medio ambiente, a los equipos críticos,
sino incrementar en costos y manos de obra, que tengan un retorno de inversión. De por sí no solucionan el problema por moda, y esto no está implementando esa tendencia de hacer todo bajo un análisis de confiabilidad. Entonces ahí vamos a tener ya planes más óptimos, un intervalo ya más definido, ¿no? Incluso colocando ya qué repuesto se va a utilizar en tal periodo, en tal fecha, a qué tiempo, cuáles son las especialidades que repercuten en este plan de mantenimiento, ¿no? Y si tenemos estos, ¿no? Podemos presupuestar, ¿no? Podemos presupuestar al año, a 2 años, podemos presupuestar incluso a 10 años, porque tenemos los datos, ¿no? Tenemos cada qué tiempo fallan, tenemos que si falla, cuánto voy a gastar, entonces tenemos muchos datos para poder nosotros predecir. Y a la vez, si tengo también qué repuestos voy a usar y he definido cuál es la criticidad, entonces puedo hacer mi perfil de consumo de repuestos, ¿no? Para tener justamente ese nivel de stock que mencionamos, ¿no? La aplicación de gestión de niveles de stock, gestión de niveles de inventario. Entonces, a partir de eso vamos haciendo, empezamos por un equipo, el más crítico, y luego ya bajo ese patrón, si tenemos otras plantas similares con equipos similares, ya va a ser ya menos, ¿no? Porque ya tenemos todo ese know-how y acá es hacer meramente ajustes. Entonces, así ya se hace un patrón, ¿no? Hacemos planes matrices para adecuarlos bajo condición del equipo, activos genéricos, ¿no? Y hacer bases de datos, ¿no? También los históricos, los modos de falla. Entonces, vamos a ser más productivos, vamos a tirarle al blanco, como quien dice, ¿no? En lo que estamos gastando. Porque esto está comprobado que nos puede aportar el desempeño de 1 a 6%, ¿no? De incremento de disponibilidad, reducción de costos, ¿no? Puede llegar hasta un 30%, en una productividad de 2 a 6 veces, en gestionar el riesgo, ¿no? Y producción también, bajar la reducción de la tasa de nuestros reactivos, ¿no? Hasta un 50%. Entonces, con esto termino. Muchas gracias por la atención. Quedo atento a sus consultas.